Para que en una iglesia haya armonía, para que en una iglesia haya paz, hay responsabilidades mutuas, tanto de nosotros los pastores como también de la iglesia. Y cuando cumplimos con lo que a cada uno le corresponde, hay armonía, hay paz. Igual sucede en el hogar. Dios le ha dado al hombre el rol de presidir. Y presidir no significa mandar o dominar o ser el jefe. La persona que preside es una que preside entre iguales. El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, pero roles diferentes. En todo momento la esposa fue hecha como ayuda idónea para él. Esa es la palabra que aparece en Génesis capítulo 2. Cuando dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. Ahí la palabra es eser. Y eser significa ayuda, auxilio, socorro. Una persona que está presta en el momento oportuno. Así como Dios es mi ayudador para los casados, mi esposa es mi ayudadora. Y la mujer soltera también es ayudadora en todo momento. Así también en la iglesia, cuando cada uno cumple con su parte, con la que Dios ordena, a la iglesia le va bien. Mi esposa y yo servimos con nuestra familia en la misma iglesia ya 35 años y podemos afirmar que nos ha ido bien. Hemos procurado cumplir con lo que Dios nos ordena y también le hemos enseñado a la iglesia a cumplir con su parte. Pero no hay duda, también hemos experimentado momentos de tribulación, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero qué importante es cuando cada uno cumple con su rol. Primero vamos a hablar de las responsabilidades de un pastor o las responsabilidades del pastor. Y no podemos hacer otra cosa que mirar en la palabra de Dios. La primera responsabilidad aparece en primera a Timoteo. Si tienen sus Biblias pueden abrirla. En algunos lugares todavía usamos la palabra de Dios. Yo creo que aquí también, gracias al Señor, les aseguro que hay lugares donde voy a predicar donde ninguna persona no lleva la Biblia, ni tampoco, aunque tienen su celular, tampoco abren su Biblia electrónica. Pero todavía somos algunas personas que sí hacemos uso de la bendita palabra. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Aquí están las palabras para los pastores, de manera muy especial para Mario Abdul Díaz Cam. Dice 3, 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, el que preside, es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto irreprensible tiene que ver con tener un carácter como el de Jesús. La palabra irreprensible no significa que una persona nunca peca, porque a veces pecamos y confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es una persona de quien no hablan mal, porque de Jesús muchas personas hablaron muy mal y lo calumniaron. Acuérdense que lo entregaron por envidia y Él nunca pecó y ni nunca podía pecar. Así que nosotros no estamos libres de ser calumniados, acusados de manera injusta. Pero irreprensible significa que no se puede probar. Por ejemplo, dicen algunos, los pastores se roban la plata, ya. Una calumnia de alto nivel.
pero ahora viene que se compruebe eso. Y seguramente que sí se van a hallar con llamados pastores que hacen eso. Bueno, en el contexto de la Alianza Cristiana y Misionera, de la que somos parte, un pastor no toca dinero, no toca. Yo ni siquiera sé dónde cuentan el dinero, pero sí, cada mes, sin falta, me han dado a mí un salario, una ofrenda de amor, que nunca he fijado una fecha, una cantidad, nunca, lo que me dan. Y si me dan, bien, y si no, también, pero nunca me han hecho faltar nada. Pero para eso se nombra un cuerpo de diáconos. En la iglesia en la que sirvo, 13 personas, un tesorero, hay una comisión de auditoría financiera que revisa 2 veces al año las cuentas, hay una comisión que elabora el presupuesto, tal como dice el reglamento de la alianza, que me honro en presidir. Pero calumnias hay. Recuerdo que en la escuela, cuando yo iba a representar a nuestros hijos, me decían que qué profesión tengo yo. Y yo les decía, soy un pastor, pero dice, eso no es profesión, eso no es nada. ¿Qué profesión tiene usted? Yo enseño la palabra del Señor, soy un maestro. Sí, pero ¿eso qué significa? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y por qué lo ordenamos a Mario? Porque él es irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad, Mario? Una sola esposa, marido de una sola mujer. Él es sobrio, él es prudente, él es decoroso. Decoroso significa ordenado. Eso es decoroso. Miren, él bien ordenado en su vestimenta y muy bonito, muy ordenado el templo, cada cosa en su lugar. Parece una pequeñez, pero el que es ordenado en lo pequeño, también en lo grande. Porque la iglesia necesita orden. Hay ministerios y el pastor supervisa, coordina, vigila, es responsable de del funcionamiento de esos ministerios. Él debe ser decoroso, hospedador, quiere decir mano abierta, corazón abierto, casa abierta, apto para enseñar. Todo pastor es un maestro, pero no todo maestro es un pastor, porque el pastorado es un don, una vocación, no dado al vino. Hoy sería no dado a las redes sociales o cualquier otra cosa. No pendenciero, ya veremos esa palabra qué significa. No codicioso de ganancias deshonestas. Miren, amada iglesia, una de las cosas que nos enseñaron muy bien en el seminario era que uno nunca dice, yo quiero que me den tanto. En lo secular está bien, el que es un ingeniero, un arquitecto, un licenciado. Yo tengo amigos que dicen, si me dan estos miles, trabajo. Y si no, no. Pero en la iglesia no es así. Sino hay un grupo de dirigentes, un cuerpo de diáconos dirigidos por el Espíritu Santo que le aplican, que le señalan al pastor una ración, un salario para que viva dignamente. Dice entonces, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí tiene que ver con que no manipula. Una manera como uno manipula puede ser, hermanos del cuerpo de diáconos, ¿sí saben que al pastor de tal iglesia cuántos miles le dan? Como que más o menos para que sepan cuánto me deben de explicar a mí, pero es que el salario depende de la generosidad del corazón y depende de la capacidad económica de una iglesia. Y yo creo que el pastor recibe proporcionalmente. Y cuando hay pocas personas, no hay muchos ingresos. Pero cuando Dios multiplica una iglesia, también se multiplican los recursos materiales. Pero cuidado, no predicamos el evangelio para que la iglesia se multiplique y para que hayan recursos.
Predicamos el Evangelio para que la gente perdida se salve. Pero les aseguro que cuando se multiplica la iglesia y cuando formamos discípulos, porque la tarea es hacer discípulos, el discípulo contribuye. Uno que se parece a Jesús, uno que tiene el carácter como el de Jesús. Y allí entonces la iglesia es generosa con su pastor, con sus pastores, con todos los que trabajan. En la iglesia que me honro a presidir llegamos a tener 29 empleados, 29 personas con relación de dependencia. Y para mantener esos 29, antes de la pandemia, sí debía haber un buen ingreso que Dios proveyó. Con lo de la pandemia hubo un bajón en todos y bueno, hasta ahora ya una franca recuperación. Y también dice el verso 4, Mario y su esposa, que gobierne bien su casa. Mario recuerda que antes de pastorear esta iglesia, Antioquía, tú pastoreas tu hogar. El pastor se ejercita cuidando su hogar. Nosotros, Isabel y yo, porque mi esposa se llama Isabel, siempre temblamos delante de estos versículos, el versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Miren el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí están mis amigos, pastores y colegas, y los que son jóvenes y tienen hijos pequeños. Acuérdense, su prioridad es el hogar. Primero cuidan su hogar y luego la iglesia. Yo recuerdo hubo unos misioneros que nos enseñaban en el seminario y ponían en la pizarra. No había en ese tiempo pizarra electrónica, nada, sino con tiza. Ponían un orden y decía, la iglesia, bueno, Dios, la iglesia, el hogar. Pero la verdad, eso no dice Pablo. Pablo dice aquí que gobierne bien su casa. Y sí gobierna bien su casa. Gobierna, ahí cambia de palabra, dice, puede cuidar bien la iglesia. La casa la gobierna, pero la iglesia la cuida, se la cuida a Dios. Es prioritario que el pastor pueda ser fiel a su esposa, que no la descuide ni un solo momento y pueda dedicarse a la formación del carácter de Cristo en los niños. Yo sí creo que un pastor puede seguir predicando con sus hijos descarriados, pero a mí me parece que eso sería como pastorear con una puñalada atravesada al corazón. Por lo menos eso sería para mí. Tal vez soy un tipo muy sentimental. Y algunos me dicen que yo valoro demasiado la familia. En verdad, hermanos, para mí sería como un luto. No sé si podría seguir. Yo les decía eso de pequeños a nuestros hijos, son 3. Tienen que poner su mirada en Jesús y seguir a Jesús. Porque me van a decir, y este pastor predica el evangelio a los jóvenes, ¿y por qué no le predicó a sus hijos? Y él me quiere aconsejar a mí, ¿y por qué no enderezó a sus hijos? Ay, hermanos queridos, Dios tenga misericordia de nosotros. Mario, los niños son maravillosos mientras duermen. Cuando se despiertan es problema. Hay que dedicarle todo el tiempo. Por eso la esposa la ayuda idónea. Porque yo podía salir a predicar mientras mi esposa Isabel no se despegaba del hogar. Saben que en ese tiempo era tradición, recuerdo aquí está el pastor Elías, que ha sido presidente de la Iglesia Nacional, era como una tradición que la esposa del pastor tenía que presidir las damas, las mujeres. Y yo le dije a las hermanas con todo amor, hermanas, no, mi esposa no la va a presidir. Aquí vamos a romper este paradigma. Ella se va a dedicarme a ayudarme a mí y ella va a cuidar a los 3 hijos. Y han pasado como 35 años. Y ahora hay hermanas que confiesan que eso las enojó terriblemente. Décadas. Pero ahora ellas se dan cuenta que la palabra de Dios tenía razón.
¿Y qué hubiera sido de nuestros hijos y de nuestro hogar si no nos hubiéramos dedicado? Es la gracia de Dios, pero hay que dedicarse. Hay que dedicarse, hermanos, porque después vamos a llorar sangre. Que gobierne bien sus hijos, su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Y también dice, no un neófito. Y ahí viene la valía de nuestro seminario. No un neófito. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? El orgullo, el maldito orgullo. El orgullo. Ese es el pecado que se introdujo en Lucero. ¿Qué quería hacer Lucero? Quitar del trono a Dios y ponerse él en el trono. Usurpar el lugar de Dios. Por puro orgullo. ¿Qué le dijo? Los reinos de este mundo te los doy, si postrado me adoraras. Y cuando Jesús estaba en la tumba, así como Jonás también 3 días y 3 noches bajo tierra, eso implica que Jonás murió. Y entonces Satanás pensó que había triunfado. Pero el hecho más maravilloso de la historia, ¿cuál es? Cristo se levantó de entre los muertos. Y es su garantía y mi garantía que también Él nos resucitará, ya no con este cuerpo de muerte, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Hay que estarse chequeando la salud, Mario, aunque tú eres joven. Hoy día a mí me hicieron un chequeo general, ayer y hoy también. Y dice el doctor, está más o menos, me dijo. Yo le digo, pero más o menos. Bueno, un poquito más. Me dijo que estoy bien. Bueno, gracias a Dios, pero no me contenté mucho, porque sabe que tengo un amigo en Guayaquil que tiene mi edad y él fue al médico. Y el médico le dijo, oye, tu salud excelente, tu corazón late papelito como el de un niño. Y fue a celebrar con su familia. Y mientras celebraba, le dio un paro cardíaco y murió. Así que hoy que me dijo el doctor que estaba bien, yo no canté victoria. Sí, me quedé, solo le dije a Isabel que estoy bien, pero a toda la familia, porque me acordé de mis amigos, pero todavía estoy bien, pero falta para que se termine este día. Hoy me hicieron en la mañana y en la tarde. Dice aquí, no un neófito, para que no caiga en el orgullo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. No se ve bien que un pastor esté endeudado. Ahora en Quito un pastor fue removido porque muchas cosas. Y entre otras cosas, prestaba dinero a los hermanos de la iglesia, lo que no se debe hacer. Pero bueno, en una emergencia, no es ético, pero no les había cancelado. Y dice aquí que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo siempre cuento, fui a Manabí y allí me tocaba ordenar a un pastor. Y al frente de una tiendita, yo llegué temprano, como hoy también, creo que unos 20 minutos antes, y ya estaba aquí Mario. Y llegué como media hora antes, le digo la verdad, el templo estaba cerrado todavía. Entonces me acerqué ahí para tomarme una Wittig. Y me dice, oye, ¿y usted es pastor? Porque me vio así, pues, pero con un terno negro. Yo le digo, sí, yo sirvo al Señor como pastor. ¿Y qué viene a hacer usted acá? Aquí vamos a hacer un reconocimiento al pastor, lo vamos a ordenar. ¿Y qué es eso? Yo le expliqué. Ay, me dice, oiga, dígale que me pague. Porque él ha sacado aquí algunas listas de comida y no me ha pagado. Hoy, hermanos, me sentí tan preocupado. Cuando él llegó, le digo, mira, hoy suspendemos tu ordenación. O mira dónde sacas el dinero y le pagas a la dueña en la tienda, o suspendemos esto. ¿Cómo puede ser posible? No tiene buen testimonio acá. Y yo le pregunté,
¿cómo está tu economía? Me dijo, David, saludable. Y no estaba saludable, pues. Y bueno, él habló con el cuerpo de diáconos, allí juntaron un poco de recursos, le pagó las 2 listas de comida pendientes y entonces procedimos a la ordenación. Le dijimos que se arrodille, que confiese sus pecados y lo ordenamos. Y está bien, ya él ha corregido eso. Es necesario que tenga buen testimonio de afuera. Yo iba a ordenar a un pastor allá por Ambato, en Tungurahua, y él estaba enemistado con los que viven en ese condominio. Me dice, oiga, usted también es pastor. Y ahí me habló, dice, este pastor ni saluda, es déspota. ¿Y sabe qué? Comprobamos y no lo ordenamos. Hasta ahora no lo ordenamos, pero cuando me ve me quiere ahorcar. Pero lo que pasa, no tiene buen testimonio. No lo ordenamos. Pero a Mario sí. En segundo lugar, miren, este es el carácter de Jesús. Un poco más adelante miremos en Tito. Vamos a mirar en Tito, capítulo 1. Tito 1, 5 al 9. En el mismo sentir, Pablo habla de los requisitos de los que presiden, como ancianos, como pastores u obispos. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta. Quiere decir que Pablo estuvo allí, en esa isla anclada en medio, en el mar Mediterráneo. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Allí significa ancianos líderes con madurez, obispos, pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí están las cualidades, igual que en 1 Timoteo, el capítulo 3, versos 1 al 7. Verso 6, el que fuere irreprensible, insiste, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, es decir, los hijos que son creyentes, porque el pastor no salva a sus hijos, pero sí les predica el evangelio a sus hijos, para que se arrepientan. Tenemos 2 hijas y ya cada una tiene su pequeño hijo. Emanuel ya va a cumplir 5 años y Natanael está cerquita de 1 año. Y yo le he dicho a Michelle, nuestra hija mayor, acuérdate que Emanuel nació con naturaleza pecaminosa, naturaleza caída. Es un poquito duro, pero el niño es lindo, pero nació depravado. Así que bonito el depravadito. Tiene que conocer a Jesús. Él tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Ya le llega la hora. Dice los niños, una psicóloga, recuerdo que en el colegio de nuestros hijos, decía que los niños nacen sanos, santos, pero que el mundo los corrompe. Falso. El niño nace en pecado. Como en la guayaba o en la manzana que tiene el orificio, ¿no? Los niños piensan que el gusano entró por allí. El gusano no entró por allí, el gusano salió por allí. Porque el gusano ya estaba en la flor, en larva. Y va creciendo el fruto de la manzana y también el gusano dentro va creciendo. Y cuando ya está fuerte comienza a cavar y hace un túnel, como el que hizo acá Jaime Nebot en Guayaquil. Y hace un túnel y por allí sale. No es que por ahí no se introdujo, por allí salió, hermano, y el pecado sale. El corazón está lleno de larvas, de gusanitos. Y al punto que Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones. Del corazón sale. No lo que entra contamina, sino lo que sale. Y aquí dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible.
Mira, Mario, como administrador de Dios, todos los ministerios están bajo tu responsabilidad. Frente a un ministerio debe haber una persona, pero esa persona te rinde cuentas a ti. Y finalmente nosotros los pastores somos los responsables delante de Dios por la iglesia. Bueno, cuando la iglesia va bien, el pastor puede que reciba palabras de alabanza, pero cuando la cosa no va bien, el pastor es responsable. Nosotros somos los principales responsables delante de Dios. Como administrador de Dios irreprensible, no soberbio, quiere decir no orgulloso, no iracundo. Allí iracundo es amargado y también significa que nutre la ira. Bueno, yo soy mutre con M, pero un iracundo es uno que nutre o que alimenta la ira. No iracundo, y ahí está otra palabra, no dado al vino, ya vimos eso, y no pendenciero. ¿Saben qué significa pendenciero? Uno que amenaza, una persona amenazante, pendenciero. Es una persona a quien las ovejas le tienen miedo. Yo les he contado de un pastor en algún lugar que teníamos una reunión de cuerpo de diáconos y hermanos, la secretaria temblaba, el libro de actas temblaba. No era un temblor, estaba todo bien, pero ella temblaba. Le digo, hermana, ¿qué le pasa? Dice, pastor, yo le tengo terror al pastor. Me da miedo, le tengo miedo. Y en su miedo, en su terror, se le cayó el acta. A ese hombre nadie le podía decir una palabra. Yo sí le dije. Yo le dije, pastor, no te tengo miedo, pero su proceder no es correcto. A mí nunca nadie me ha dicho nada. Bueno, en el nombre del Señor yo le digo que esto que está haciendo no está bien. Ay, hermanos, toda la noche es corta para contar cientos de historias y miles. Cuando fuimos a intervenir en una iglesia en Quito, cuando intervenimos la República, ahí había el jefe de la policía, de las Fuerzas Armadas. A mí me dijeron, David Mutre, la Junta Nacional interviene en esta iglesia, yo te mato y te arrastramos como a Eloy Alfaro, te arrastramos. Yo le digo, bueno, yo no les tengo miedo, esta iglesia hoy va a ser intervenida. Yo tenía una carta que leer y 17 pastores estaban detrás mío rodeándome y tuvimos que hablar con la policía. Afuera habían tanques militares y toda esa cosa. Y toca, hermano, sufrir. Hay un video de una persona, un muchacho como que viene con un elemento cortopunzante cuando yo oraba para enclavármelo en mi espalda. Pero algo pasó que se quedó hasta allí nomás. Y por en medio de los pastores toca sufrir. Entonces son personas iracundas, son pendencieros. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ya vimos eso. Contentos con lo que tenemos ahora. Ven, hermanos, con todo mi corazón les digo, cuando yo comencé, la iglesia no me podía pagar un salario. A mí me nombraron 19 de mayo de 1991 a las 12 del día. Y de tarde se reunió el cuerpo de diáconos de ese tiempo y me dice, hermano David, no tenemos. Yo le digo, no se preocupen. Mayo no me podían afiliar, junio tampoco, julio tampoco. En agosto ya tuvieron para darme para el salario básico en ese tiempo, que era como $9 así cada mes. Y con eso vivíamos Isabel y yo. Así que uno aprende a contentarse cuando hay poco. Y también hubo un momento en la Alianza de Milagro cuando yo tuve que decirle, hermanos, me están dando mucho. Mire que también digo delante de Dios, hermanos, no, yo no acepto eso. Es mucho. Cuando comencé, había tan poco
Y hubo un momento cuando hubo mucho. Dios está oyendo lo que estoy diciendo. Entonces dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que más, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, quiere decir que tiene dominio propio. Y una cosa importante, Mario, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Jesús le enseñó la palabra a Pablo. Pablo se la enseñó a Timoteo y se le enseñó también a Tito. Y Tito tenía que enseñarle a otro. Y tú has recibido fielmente el mensaje de la palabra del Señor y hay que pasarlo a la siguiente generación. Y al conocer la palabra de Dios, convencer a los que contradicen. Y también vamos a buscar en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mira, Mario, cuál es tu principal labor aquí en estos dos versículos. 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, tú pues, Mario, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia no es tienes que ir al gimnasio para sacar músculo. No, aquí esfuérzate en la gracia es aprende a depender de la gracia de Dios. Lo que eres por la gracia de Dios, lo que serás por la gracia de Dios. Yo predico por la gracia de Dios y tengo la honra de dirigir la Iglesia Nacional por la gracia de Dios, por pura gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Saben que hace unos 15 días estuvimos en Quito con otra situación muy difícil con un pastor. Y ese pastor tuvo que ser removido por mala conducta. Y yo tenía que dar el anuncio, predicar en 2 cultos y también presentar el anuncio en 2 cultos. Hermano, en el segundo culto hubo una revuelta feroz. Solamente faltó que nos den un puñete. Yo le dije, hermano, lo que me invitó a pelear, le digo, yo nunca he peleado. No sé quién aquí saben, me podía haber llevado uno de ustedes para que me acompañe. No tengo ni idea cómo se da un puñete, pero sí lo puedo dar en cualquier momento. Que Dios me guarde. Pero fue horrible el levantamiento. Y uno dice, Señor, pero persistir en esto, así toca pues. ¿Y qué es lo que nosotros decimos que sufrimos comparado a Jesús? Lo que Él sufrió, indescriptible. Por eso depende de la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, Pablo. Pablo oyó el Evangelio de Jesús. Y dice, lo que has oído de mí, Jesús le pasó el Evangelio a Pablo, Pablo se lo pasó a Timoteo, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Mario, si ves, alguien te pasó el Evangelio a ti, el Evangelio de Jesucristo, tú se lo pasas a los hombres fieles, que sean idóneos, y esos hombres fieles se lo pasan a otros, para enseñar también a otros. Esto es hacer discípulos. Miren, la comisión no dicen, vayan por todo el mundo y hagan cosas. No dice, haced cosas. Tampoco dice, haced templos. No, ¿qué dice? Haced discípulos. ¿Y quiénes hacen discípulos? Cada miembro. Pero el pastor enseña para que los miembros hagan discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Hacer que la gente sea como Jesús, que se parezca a Jesús, que tenga el carácter de Jesús. Ya ustedes saben eso, que ame como Jesús, perdone como Jesús, disciplinado como Jesús, generoso como Jesús, manso como Jesús, humilde como Jesús. Eso, como Jesús. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿me parezco a Jesús? El discipulado es hacer que la gente se parezca, porque nosotros somos el árbol torcido y Jesús es el árbol recto, y tenemos que amarrarnos a Jesús para que nuestras torceduras se vayan enderezando, porque nacimos torcidos y todavía tenemos torceduras. Seremos imperfectos hasta que Cristo venga, pero sí somos perfectibles.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que esos fieles enseñen también a otros. Sigue cumpliendo tu tarea, Mario, con toda la gente que te acompaña aquí. Y el cuarto pasaje para el pastor, ya leímos al comenzar el culto, Primera de Pedro 5. Vamos a buscar Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está implícito que Pedro era también un pastor. Apacentad, esa palabra es para ovejas, para rebaño. Apacentad la grey de Dios, la iglesia de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Hermanos, no le hace bien al Ecuador. Está bien si ustedes piensan diferente, pero el Ecuador necesita una cosa: trabajar. Digan ustedes, ¿quién va a querer invertir en el Ecuador? Pero si ya hubo asueto en Navidad, hubo asueto Año Nuevo, después vinieron otros días, vacaciones, carnaval, y después en la llamada Semana Santa, ahorita comienzo de mayo, otro al final de mayo. Hermano, chus. Yo le decía ayer el día martes que me reuní en la Iglesia Nacional con los 15, 18 obreros allí, ¿y ustedes cómo se sienten con su conciencia yéndose estos días de vacaciones? Tanto que hay que hacer allí. No, pero es que el gobierno ordena que hay que descansar. Pero saben que para el pastor no hay año nuevo, año antiguo, no existe nada. Cuando cae 1 de enero, entonces cae domingo, ahí está el pastor en el templo. Es a tiempo, fuera de tiempo. No existe. Hoy era un día de descanso. ¿Qué descanso? Desde la mañana estuvimos laborando, y seguramente ustedes también. El gobierno dice: no trabajen, ustedes y yo tenemos que seguir trabajando. Dice para que se reactive el turismo. ¿Qué? Ustedes lean, dice que en República Dominicana vamos a tener clase, y en República Dominicana lo visitan 12 millones de personas cada año, y saben que al Ecuador el año pasado ingresaron 1.3 millones de personas. Acá a Ecuador pocos quieren venir por la inseguridad, y también nuestros jóvenes egresan por miles de las universidades, pero no hay trabajo. ¿Pero por qué no hay trabajo tampoco? Porque la gente no invierte. ¿Y por qué no invierte? Por inseguridad, pero también por la legislación que tenemos, hermanos. Imagínense pagar tantos días sin trabajar. La Biblia enseña que el que trabaja medio día no vive empobrecido. En el Antiguo Testamento trabajaban de 6 a 6, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. 6 días. Dice, 6 días trabajarás. Y nuestra legislación dice 5, pero con todos los feriados. A veces me parece como en Roma hacían los emperadores, ¿no? Le daban asueto a la gente. Bueno, pero lo que estoy diciendo es que está bien lo que el gobierno decide, ellos darán cuentas a Dios, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. No por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no hay lugar que nos empujen, que diga, pastor, no ha cumplido usted con su rol, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no porque nos pagan, no, sino con ánimo pronto, porque el Señor nos llamó, es una vocación. No como teniendo señorío, no como eso, no como quien manda. Bueno, los pastores antiguos golpeaban el púlpito, algunos.
Dicen, aquí el que mando soy yo. No, el que manda en la iglesia es el Señor, Él es el dueño. Y nosotros somos colaboradores de Él, no como quien tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. ¿Cómo? Un carácter como el de Jesús. Entonces, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos pastores, probablemente aquí en la tierra no vamos a recibir la recompensa, pero el Señor sí nos la dará, y con esa esperanza hay que vivir. Hay que ser fieles y no hay que esperar recompensa. El amor no espera recompensa. El amor solo se complace en dar. El amor no calcula. El amor solo lo entrega todo. La Biblia dice que no son los hijos los que hacen provisiones para los padres, sino vean cómo David hizo todas las provisiones para que su hijo Salomón construyera el templo para Dios. Somos los padres los que hacemos provisiones para nuestros hijos. Sembramos por amor y no esperamos que ellos nos sostengan cuando seamos ancianitos. No, cada persona tiene que ponerse las pilas y hacer un ahorro. No estar esperando que nuestros hijos nos mantengan. Pero los hijos sí tienen que velar por sus padres en la vejez, pero no hay que estar esperando de ellos. Nosotros somos los que hacemos provisiones para los miembros de la iglesia. Ahora veamos las responsabilidades de la iglesia. 4. La primera está en primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Busquen, hermanos de la iglesia Alianza Antioquía, y verá que van a estar contentísimas con esta responsabilidad. Hay una que les va a gustar mucho más. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Su pastor Mario los preside y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí está la tarea, verso 13. Y que los tengáis como, hermanos, lean por favor los de Antioquía, y los tengáis como en mucha estima y amor por causa de su obra, por la causa de la obra de Mario, por causa de su obra. Y cuando una iglesia tiene a su pastor o a sus pastores, a sus líderes en mucha estima y amor, dice allí, hay paz. En esa iglesia hay paz, donde los honran. No sé, en Guayaquil hay alcalde o alcaldesa ahora. Está la alcaldesa. Y saben que ella nació en Milagro. Yo le di a ella discipulado cuando era pequeñita en su casa. Enseñábamos Juan. Y bueno, entonces al señor alcalde y al actual presidente hay que darle honra. Hay que tenerle estima. Pero al pastor, mucha estima. Lo que pasa es que algunos le tienen mucha estima al gobernante, al futbolista, al actor, a la actriz, y al pastor poca estima. Dicen, qué rector ese rector de la Universidad Magistral, qué jugadorazo, y ese maestro extraordinario. Pero ¿y su pastor? Dice el pastor, no que le tenga estima, sino mucha estima. Y la iglesia donde le tienen mucha estima, el pastor cumple con su parte y la iglesia con su parte, dice allí, hay paz. Tener paz entre vosotros. Ahí en ese texto dice, en esa iglesia hay paz. Otro texto, segunda a los Tesalonicenses 3, 1 y 2. Hermanos,
otra responsabilidad de ustedes. La primera, mucha estima. La segunda, orar. Orar por su pastor. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, orad por nosotros. Orar. Para que la palabra del Señor, de la boca del pastor y de cada miembro, corra. El pastor como predicador, como maestro, como consejero, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y también para que seamos librados de hombres perversos y malos, que calumnian, que hablan mal del Señor y del Evangelio, porque no es de todos la fe. La salvación está para todos, dispuesta, pero es responsabilidad de cada persona si recibe la gracia o la rechaza. Pero Cristo murió por todos. Otro texto, primera a Timoteo 5. Leamos los versículos 17 y 18. Hermanos, busquen en su Biblia. Primera a Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien, como Mario Díaz, sean tenidos por dignos de ¿qué? En Tesalonicenses dijo, mucha estima. Acá que dice, doble honor. Al alcalde, ¿qué hay que darle? Honor. Al presidente Novoa, honor. A un maestro universitario, honor. Al rector de la universidad, honor. Al señor gobernador, honor. ¿Y al pastor? Doble honor. Es facilita la tarea. Doble honor. Pero hay gente que irrespeta. Doble honor. Los que no dan doble honor les ha ido mal. Pero aquí dice el texto. A los que gobiernan bien, denle doble honor. Mayormente los que trabajan en hacer dos cosas, predicar y enseñar. Y esto hace un pastor. Se dedica a predicar a los no creyentes y enseñar a los creyentes. Ahí está enfocada nuestra vida, predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, lean el verso 18, no pondrás bozal al buey que trilla. Al buey que trilla no hay que amarrarle la boca para que coma de lo que está trillando. Y digno es el obrero de su salario. Dice el reglamento interno de la Alianza Cristiana y Misionera que cada iglesia le debe dar a su pastor o a sus pastores un salario digno. Así como dice aquí, digno es el obrero de su salario. Hermanos de esta iglesia, denle al pastor de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a la generosidad de su corazón, pero un salario digno para que no le falte nada. Miren, el pastor necesita más ropa que muchos, porque imagínense cada día con el mismo terno. Por lo menos necesita tener unos 12, me imagino yo, con unas 30 corbatas. Y si transmite el programa cada domingo con la misma corbata, no, pues por lo menos unos 12 sacos y necesita más zapatos. Y su casa siempre está llena, entonces debe tener un presupuesto porque siempre tiene que tener para compartir. Y él compra libros, bueno, ahora se compra por internet, y él necesita sus equipos, sus herramientas, él necesita seguir preparándose, y para todo eso un presupuesto. La iglesia que me honra en presidir me da una ofrenda mensual para que compre libros. Todo, pero de 30 años, para ir incrementando mi biblioteca, porque el que deja de leer, deja de aprender, deja de enseñar, deja de crecer. Por esa razón, y para que él no tenga la preocupación que sus hijos estudien. Qué angustioso es para un pastor que no tiene cómo pagar para sus hijos. Bueno, si no puede ponerlos en una escuelita particular, hay que poner en una escuelita del gobierno, pues una gratuita. Y si tiene cómo pagar la universidad,
una universidad particular, y si no, tenemos excelentes universidades del Estado, que no se paga nada. Nuestros 3 hijos estudiaron en una universidad muy buena, en la que no pagamos nunca $1. Eso sí es un regalo del cielo y también del gobierno ecuatoriano, o sea, la administración. No, nunca tuvimos que pagar ni uno solo. Eso sí, si perdían una materia, cosa que Dios los guardó, ahí había que pagar. Pero el estudio gratuito, muy buena universidad. Pero el que tiene billete, iba a decir, el que tiene recursos materiales, está bien, pues póngale una universidad pagada. Pero yo le digo, hay excelentes universidades en las que no se paga y excelentes colegios en los que no se paga. Pero si tiene cómo, está bien. Pero aquí lo que está diciendo es que la iglesia se preocupe, que le dé doble honor y que tenga un salario digno. Y la última cosa, hermanos, Hebreos 13. Vamos a buscar Hebreos 13, 7 y 17. Hermanos de Antioquía, nosotros los pastores también hemos tenido pastores que nos formaron. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No se olviden que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el 17 al 19, obedeced a vuestros pastores. Habla que en las iglesias hay más de uno. Se comienza con uno. Cuando va creciendo ya se van añadiendo otros. Y sujetaos a ellos. Hermanos, sujétense. Su pastor es su amigo, pero hay que sujetarse. Porque ellos velan por vuestras almas. Velan como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría su ministerio y no quejándose, porque esto de quejarse no os es provechoso. Hay que hacerlo bien y orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, dice Pablo, no Pablo, pues el autor de los Hebreos, para que yo os sea restituido más pronto. Muchos afirman que Pablo escribió esta carta, que es como un mensaje homilético, ¿no? Hebreos. Si los pastores y tú, Mario, cumples con tu rol como un siervo fiel y la iglesia cumple con su parte, pueden estar totalmente seguros que en esta iglesia habrá armonía, habrá paz, y es un cuerpo que se multiplicará. Cada uno cumpla con su rol de discípulo, haciendo discípulos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Muy amado Dios, a ti nos acercamos por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Jesucristo, Dios hecho carne. Dios que vino a esta tierra, se encarnó, tomó forma humana y nunca pecó y nunca podía pecar. Vino para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Eso es el discipulado. Seguir las huellas de Jesús, procurar andar como Él anduvo. Eso dice el texto. El que dice que es de Él debe de andar como Él anduvo. Pero más que esto, Él vino para sufrir, para morir por nosotros en la cruz. Él cargó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al justo Señor que por llevar nuestros pecados
fuiste abandonado por el Padre y por esto gritaste en la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tu alma justa se resistía a entrar en contacto con la fealdad de nuestras maldades. Gracias, Señor, por morir en la cruz como nuestro sustituto. Oramos por quienes estamos aquí presentes y tenemos la bendición, el privilegio y el honor de ser pastores, porque tú nos llamaste. Es una vocación y no nos resistimos al llamamiento que nos hiciste. Y aquí estamos, Señor. Pero ayúdanos a mantenernos con la mirada en ti, que no claudiquemos. Se sufre en el pastorado, pero también hay momentos de gran alegría. Que cuidemos de la iglesia a tiempo y fuera de tiempo y que procuremos vivir en santidad. Oh Señor, que el pastor Mario Díaz, él se mantenga con su esposa, fieles, cuidando de sus hijos, con la mirada en Jesús, cumpliendo la tarea, haciendo discípulos. Él ha oído, se le ha recordado sus responsabilidades como pastor, tener un carácter como el de Jesús, y también se ha recordado las responsabilidades de la iglesia. Y si cada uno cumple con su parte, entonces aquí habrá paz, y en ese ambiente de paz habrá impacto, predicando el evangelio a toda criatura, y tu cuerpo se multiplicará. Esta iglesia continuará adelante. Gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos. El honor de conocerte, el honor de imitarte, el honor de adorarte y servirte. Gracias por esta ceremonia de la que somos partícipes. Continúa con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.